platiqué acerca de galaxias, acerca del universo, cómo las galaxias forman cúmulos y los cúmulos me van entretejiendo todo el universo y cómo se da. Hablábamos de cuántas galaxias existen y la materia oscura y no sé qué tantas cosas medias raras. Bueno, voy a continuar con la historia, pero en lugar de irnos hasta millones de años luz de distancia y muchas cifras astronómicas, ahora nos vamos a ir a lo más fundamental de la materia. ¿Qué significa eso? Pues significa lo siguiente: ¿de qué estamos hechos? Vamos a tratar de entender las nuevas teorías, las modernas teorías, que nos van a platicar acerca de cómo estamos hechos y de qué estamos hechos. Aquellas pequeñas subpartículas, lo más chiquito de lo chiquito que puede existir en el universo, que hace lo más grandote de lo más grandote, que son las galaxias. Entonces vamos a continuar con la historia. Y empezamos con lo de siempre. Siempre en la humanidad, nosotros mismos nos preguntamos cosas como: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿De qué estamos hechos? Bueno, pues la parte de quiénes somos y de dónde venimos, esos son problemas filosóficos, no me voy a meter con ellos. Yo me voy a meter con un problema de qué estamos hechos. Esa pregunta, su respuesta debe ser científica, debe ser totalmente comprobable, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a saber exactamente de qué estamos hechos. Y para ello nos vamos a apoyar en los descubrimientos que hicieron sobre todo científicos del siglo XIX y siglo XX. ¿Quiénes son esos científicos? Pues Dirac, Einstein, Bohr, una serie de científicos que, una vez madurada la ciencia, pudieron empezar a contestar de qué estamos hechos. Tanto el universo como la Tierra, como nosotros mismos. Este viaje será más o menos de 2000 años. Lo que nos va a interesar es el desarrollo científico que nos permitió llegar a tener una respuesta. Y cómo esta respuesta se dio a través de la creación de nuestra ciencia moderna y la creación de una de las teorías más importantes, que es exactamente el título de la plática: el modelo estándar de partículas. Y vamos entonces, yo espero que al final de la plática podamos platicar qué cosa es el modelo estándar de las partículas y cómo es que eso nos ayuda a contestar la pregunta: ¿cómo y de qué estamos hechos? Muy bien. Como ya todos sabemos, si la humanidad se lo ha preguntado todo el tiempo, pues como siempre los griegos, que creo que no tenían mucha cosa que hacer más que pensar, ellos nos proporcionaron una teoría de qué estamos hechos. Aquí, si se dan cuenta, hay una palabra en negritas: especularon. Los griegos no demostraron, solamente especularon que la materia estaba hecha de pequeñas partículas llamadas átomos, los cuales eran indivisibles, y que había un montón de formas de ellos que cuando se juntaban pues generaban la materia. Bueno, pues eso ya lo sabíamos, es interesante, y a mí lo que me gusta rescatar es esta palabra de especular. ¿Cómo llegaron a esa especulación? Porque por lo que la pensaron mucho, porque les llegó la inspiración. ¿Por qué concluir que estamos hechos de átomos? Bueno, pues la pregunta es muy sencilla. Si nos gusta ver más allá de lo evidente, como siempre digo, si nos gusta ver lo que tenemos alrededor, pues llegamos al hecho de concluir, de especular, que ciertamente estamos hechos de pequeñas partículas. ¿Qué significa átomo? Pues desde el latín o griego, no sé qué será, que va a significar sin sección, indivisible, que significa también partícula más pequeña posible, y ahí está la clave. Átomo va a ser la partícula más pequeña posible de la cual está formada la materia. Si somos observadores, pues resulta que la humanidad siempre se ha topado con esa respuesta. ¿Cuál es la partícula más pequeña posible de la materia? Pues lo que dice ahí: polvo eres y en polvo te convertirás. Vean el polvo, son las cosas más chiquititas posibles, la partícula más pequeña posible que forma a la materia. Estamos hablando, agarren piedras,
muelan, 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 ¿y en qué se convierte la piedra? En polvito. Agarren un árbol, ¿en qué se convierte el árbol? En polvito. Cuando ustedes se vayan a morir, ¿en qué se convierten? En polvito. Entonces resulta que esta especulación de los griegos pues fue pura observación. Ciertamente la materia debe estar hecha de polvito. ¿Qué significa eso? Partículas chiquititas, lo más pequeños posibles que forman la materia. Bueno, esa fue la teoría especulativa de los átomos. Pasados los tiempos, mucha historia, no me voy a meter en esa historia, solamente voy a parar al siglo XIX, cuando el señor químico británico John Dalton hizo esta especulación una teoría científica. ¿Qué fue lo que hizo? Pues se puso a medir y se puso a tratar de comprobar esa teoría que le estaba dando. La teoría de Dalton nos dice algo muy sencillo. Pues lo mismo que los griegos, nada más que es más bonito. Que la materia es discontinua formada por átomos. Que esos átomos son indivisibles e independientes. Que esos átomos de diferentes elementos son iguales entre sí, con las mismas características físicas y químicas, y que los compuestos que se forman por esta unión de estos elementos, de estos átomos únicos e indivisibles. Toda esta teoría, recordemos que si John Dalton era químico, todo lo veía desde el punto de vista de reacciones químicas, desde moléculas, desde elementos. Y entonces, pues es la base realmente de toda la química, termodinámica, la mecánica estadística y todas esas disciplinas que actualmente se enseñan en licenciatura. Para Dalton, la materia era una sola cosa, pelotitas que se unían formando materia. Ese es el modelo atómico de Dalton. ¿Qué es lo interesante? Con esa pequeña, bueno, con esta teoría de Dalton muy simple, fue posible que el señor Mendeleev propusiera su tabla en función del peso atómico y ordenando los elementos. En la pantalla, en la parte izquierda, desde ustedes, podemos observar la primera tabla de Mendeleev, a diferencia ya de la tabla periódica moderna, donde no solamente nos involucra el peso atómico, sino muchas otras variables. Pero bueno, lo interesante es, para Mendeleev, lo primero era el peso atómico, y entonces cómo el peso atómico me va permitiendo que yo pueda clasificar los elementos. ¿Basados en qué? Pues que las pelotitas tenían un peso, y si cada pelotita tiene un peso, pues entonces yo lo puedo clasificar. Así de facilito. Por eso la importancia de las teorías y cómo las teorías generan nuevo conocimiento. Había un pequeño problema. Aquí lo que vamos a aprender, otra de las cosas que vamos a concluir al final de la plática, es que nada es absoluto. Las teorías van evolucionando. Cada teoría tiene un problema y esos problemas es lo que nos hace que de repente tengamos una mejor teoría. En el caso de Dalton, teníamos un problema. Si la materia estaba hecha de pelotitas, que tenían la misma masa todos, que eran iguales entre sí, y además con la misma masa, entonces, ¿qué sucedía con esos elementos ya conocidos por los químicos, los isótopos, donde era el mismo elemento pero diferente masa? Entonces ahí había una inconsistencia. Como no había otra cosa que hacer, pues nos quedábamos con la teoría de Dalton. Si a alguien se le ocurría algo mejor, bueno, pues entonces cambiábamos a una nueva teoría, que pudiera contestar lo que ya contestaba Dalton más el problema que teníamos de inconsistencia. Así es lo que siempre va a suceder en la ciencia. ¿La teoría de Dalton podía contestar este problema de inconsistencia de los isótopos? No, no podía. ¿Qué sucedió? Pues tuvo que pasar el tiempo y se desarrollaron, bueno, el desarrollo tecnológico nos permitió de repente generar dispositivos, técnicas que nos pudieran determinar cuál era el siguiente paso, qué era lo que sí tenía de más, o cómo se podría hacer mejor esa teoría de Dalton para poder contestar este problema de por qué tengo diferentes masas de un solo elemento. El electromagnetismo
cuya conclusión son las leyes de Maxwell, 1862, sigue siendo siglo XIX, me va a permitir algo interesante. Además de la generación de motores y generadores y todo lo que es la revolución, la segunda revolución industrial, nos va a permitir poder manejar el potencial eléctrico. ¿Qué es el potencial eléctrico? Pues esta energía eléctrica que, si ponemos nuestros deditos en los contactos, pues nos electrocuta, pero cuando ponemos gases, pues los va a ionizar. Y eso es lo que nos va a permitir dar el siguiente paso en la teoría. El señor Crookes, Sir William Crookes, genera unos dispositivos que son tubos de descarga, donde son vidrio, donde ponemos un gas enrarecido, ponemos electrodos y aplicamos un potencial. Cuando hacemos eso, a baja presión, ese gas enrarecido empieza a conducir a cierto voltaje y empieza a fluorescer, empieza a iluminarse. Si es muy alto vacío, solamente podemos ver que cuando pegan esos rayos que se generan cuando pegan en la superficie que tienen fósforo o cesio, van a iluminarse, diciendo que tenemos ahí unos rayos. El experimento, la gente lo conocía, le decían que eran los rayos catódicos, nadie sabía realmente qué cosa era, solamente que pues, decían rayos catódicos, es un experimento, pues está bien. Crookes es el que desarrolla este dispositivo, y ese dispositivo es el que con el tiempo generan lo que son los rayos X y lo que es la televisión de tubos de rayos catódicos. Los jóvenes ya no conocen, no saben qué es eso, pero los que ya no somos tan jóvenes, pues sí recordamos que las televisiones eran unas cosotas que prácticamente eran de estos tubos de vidrio llenos de vacío, bueno, que tenían vacío y que realmente generaban rayos catódicos. ¿Qué significan rayos catódicos? Pues que eran electrones que podíamos dirigir muy bien. Ok, pero en esa época no se sabía nada de eso, solamente se hizo el experimento y el señor Thomson realizó el siguiente experimento, agarró uno de estos tubos de Crookes, aplicó un voltaje. ¿Cómo es posible aplicar voltaje? Pues porque ya teníamos las leyes de Maxwell, ya sabíamos cómo generar voltajes y generar altos voltajes. Esa es la parte interesante que me interesa, bueno, que me gusta mucho, porque los desarrollos tecnológicos nos van a permitir empezar a descubrir nuevas propiedades y características de la materia. Entonces el señor Thomson agarra su tubo de Crookes, aplica potenciales desde 20 hasta 100 kilovolts, aplica alto vacío, mete su gas eléctricamente neutro, esa es la palabra clave, es un gas que es neutro, eléctricamente neutro, pero cuando aplica su potencial, ese gas eléctricamente neutro de repente empieza a conducir y empieza a generar estos rayos catódicos. Mete campos eléctricos y mete campos magnéticos, haciendo que esos rayos catódicos puedan entonces desviarse, y por lo tanto esas nuevas partículas son partículas cargadas negativamente. Y entonces, a partir de ese experimento, Thomson hace las siguientes observaciones. Hago mi experimento, parte de un gas eléctricamente neutro y de repente tengo partículas que no las tenía, entonces significa que esas partículas salen de esos átomos eléctricamente neutros. Son arrancados de ese átomo eléctricamente neutro. Esas partículas tienen carga, ponen su respectivo campo eléctrico y determina que la carga es negativa. Y por lo tanto a esas partículas que generan los rayos catódicos les llama electrones. Esas partículas nuevas son electrones, que significa carga negativa, que salen de los átomos neutros. No solamente hace eso, también pone unas aspas por dentro y hace que cuando pegan esos rayos las aspas empiezan a girar, y eso significa que esas partículas tienen masa. Pues ya se pone más interesante. Cambia de gases y se da cuenta que la relación carga-masa es constante. ¿Qué significa eso? Pues que no solamente depende del gas, sino es una propiedad más allá de solamente los gases. Con ello no solo determinó que esa nueva partícula era 2000 veces menor que el ion de hidrógeno.
Eso hace que entonces pueda calcular su carga y pueda calcular su masa. Ya todos conocemos cuáles son esos valores. Pues la carga de electrón, esa es la carga de electrón, 10 a la menos 19 coulombs. La masa, 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Vean qué bonito, o sea, como dice mi abuelita, qué bonito es lo bonito. A través de un experimento yo determino nuevas características que no conocía yo. A lo mejor ya para nosotros eso ya es más viejo, pero lo interesante es cómo se forma. A partir de ello, entonces, ¿qué sucede? Pues Thomson dice, pues yo voy a proponer mi propio modelo. Dalton puso su modelo, con mis experimentos encuentro nuevas cosas y digo que mi modelo atómico va a ser que lo que tengo es, no solamente tengo una esfera cargada positivamente que tiene incrustados electrones y por eso es que cuando aplico un potencial, esos electrones pueden salir de esos átomos. En pocas palabras, es un muffin, como así dicen. O sea, es el modelo atómico de Thomson, una partícula esférica cargada positivamente, incrustados electrones. Se cumple que son neutros, y como siempre, una teoría debe ser comprobada, no es suficiente con que lo diga Thomson. Resulta, la otra parte de la familia siempre es lo primero, su alumno y futuro premio Nobel, Ernest Rutherford, hace la investigación para probar el modelo de Thomson. Thomson concluyó a través de sus experimentos de electromagnéticos de aplicar potencial que se pueden arreglar las partículas. Ahora hay que probar el modelo con otras formas energéticas de verificarlo. Y es lo que hace Rutherford. Rutherford trabajaba principalmente con radiación nuclear. Y entonces hay tres tipos de radiación nuclear, la 1, 2 y la 3, que es lo mismo que decir que el alfa, la beta y la gamma, o sea, son tres. El alfa no es tan peligrosa, entonces pues, todo el mundo trabajaba con alfa. Eran partículas con suficiente energía, más energía que el potencial, que nos iba a permitir entonces ser usados para poder saber de qué está hecho esos átomos. Nuevamente, la tecnología, los desarrollos tecnológicos nos van a permitir entonces conocer algo más allá de lo que sabíamos. Primero fue el electromagnetismo con los potenciales y ahora la energía nuclear que nos va a poder permitir determinar ciertas características porque son partículas con más energía. ¿Qué pasó? Bueno, además de que Rutherford consiguió su premio Nobel, él dice, bueno, pues voy a probar la teoría de mi asesor, esperemos que sea el ejemplo para muchos de acá, donde los alumnos toman las ideas de su asesor y aparte lo llevan a un grado más arriba. Rutherford entonces, que tenía sus propios estudiantes, y esa es la importancia de que un estudiante de doctorado tenga también gente a su alrededor. Nada más vean quiénes eran sus estudiantes de Rutherford. Pues el señor Hans Geiger y el señor Marsden. Por lo menos Geiger, conocido por el famoso detector Geiger. Bueno, está bien. Ellos estudiaron la radiación alfa cuando checaba una película de oro de 40 átomos de grosor. Cómo los contaban no tengo idea, pero fue una película de 40 átomos de grosor. Lo interesante de acá es, tenían una predicción. No les voy a hacer un experimento a ver qué pasa. Mi predicción es, el modelo de mi jefe, bueno, el modelo de mi asesor, Thomson, es que si es una partícula cargada positivamente, cuando yo meta mis rayos gamma, los rayos gamma van a atravesarlo como si nada. Van a poder verificar algunas otras cosas, pero bueno, el experimento como tal era, voy a poder atravesar fácilmente esta superficie cargada. Hace su experimento y resulta que su predicción no sale como él quiso, o su experimento no sale como él quiso. Lo que observa es, sí hay partículas que atraviesan esa lámina, pero también hay partículas que se desvían y hay partículas que no solamente se desvían, sino llegan a pegar en la misma fuente que están generando las partículas. Si ustedes ven eso, ¿qué piensan? Pues quién sabe, ¿sabe? Bueno, pueden pensar muchas cosas.
Hay muchas cosas que decir acerca de este experimento. Lo que sí pueden decir, primero, pues el modelo, lo que yo esperaba no se está dando. Se da otro fenómeno. ¿Cómo lo explico? ¿Cómo le hago para explicarlo? Pues es muy interesante, donde no solamente se desvían, también son totalmente rebotadas en dirección, en la misma dirección. Eso es algo muy importante. O sea, no es cualquier desviación. Hay una desviación totalmente, no sé cómo llamarlo, directa. Diametralmente opuesto. ¿Anda? Diametralmente opuesto. Diametralmente opuesto, 360 grados o algo así. Bueno, pues el señor Rutherford, pues no nada tonto, se da cuenta de que eso es algo muy importante que me dice, no solamente que están rebotando partículas, sino me dice por qué rebotan las partículas. Tiene que encontrar el motivo por el cual rebotan, y cuando lo encuentre, pues va a encontrar algo más de lo que había dicho su maestro. El mismo Rutherford pone que este experimento era como disparar un proyectil de 40 centímetros contra una servilleta y que este proyectil rebotara y pegara en el cañón. Prácticamente era eso, o sea, una bala de un cañón iba contra una servilleta y rebotaba. Algo no funcionaba. Funcionaba, si hubiera sucedido, el modelo de Thomson era correcto. Como no funcionó, entonces hay otra cosa por allá. Pues ahora sí que no me den, sino pónganme donde hay el modelo atómico de Rutherford. Bueno, Rutherford saca entonces su propio modelo atómico. ¿Qué dice el modelo atómico de Rutherford? Pues algo muy simple. Bueno, pues la única forma en la cual una partícula pesada, alfa, sea rebotada es porque choca contra algo tan pesado como esa misma partícula. ¿Y cómo es posible eso? Pues solamente es posible si yo tengo un centro, un núcleo muy pesado. Me explica por qué rebota, por qué se desvía, me explica por qué puede ser diametralmente opuesto el rebote, y me explica por qué de repente pasan hacia el otro lado. Cambio entonces el concepto del átomo, bueno, el concepto del modelo atómico. De Thomson pasa al de Rutherford, donde Rutherford me dice, no es una esfera cargada donde tiene pasas. Es una esferita que tiene pasas alrededor. Más o menos eso ya, para nosotros eso ya es un poquito más conocido. Ese es el modelo atómico de Rutherford. El modelo hacía varias cosas muy interesantes. Asociaba la carga con la masa, asociaba el número de electrones con la carga, el núcleo correspondiente a la carga de los mismos electrones, y estudió el hidrógeno. El hidrógeno, pues todo el mundo sabe que es un electrón y un núcleo. Y si el modelo dice que el núcleo es positivo y el electrón es negativo, entonces significa, mi modelito significa que tengo totalmente, va a significar que mi núcleo es positivo, tiene la misma carga del electrón para que se haga neutro, y por lo tanto el núcleo del hidrógeno es la base para poder generar los otros elementos. Y entonces, como se convierte entonces el núcleo del hidrógeno en una partícula fundamental, ¿qué significa eso? Pues una partícula que genera los demás, pues entonces el núcleo positivo del modelo de Rutherford se convierte en lo que nosotros conocemos como el protón. Para Rutherford existe el núcleo positivo llamado protón, y existe electrón, y eso es todo lo que hay. Y le doy el nombre de protón, ¿por qué? Pues porque protón en griego significa el primero, ni modos, así es la vida. Pero otra vez, está muy bien su teoría, pero algo no concordaba. ¿Qué no concuerda? De acuerdo al electromagnetismo, y por eso es que doy este tipo de pláticas, porque yo doy la materia del electromagnetismo, debo tener alguna razón. De acuerdo al electromagnetismo, el electrón, si tengo un protón y un electrón, sí pueden mantener una partícula neutra, pero en el momento en que el electrón esté girando, el electrón entonces va a empezar a radiar energía, y si radia energía, entonces va a empezar a perderla, y tarde o temprano debe caer el electrón al núcleo.
pues no sucedía eso. Pero bueno, no había otro modelo, pues de modos, los experimentos me dicen que por lo menos si tengo un núcleo positivo, unos electrones alrededor negativos, son neutros de alguna forma, pero tengo estos pequeños problemas de que debería de caer, pero no se cae. Y también, si el protón es la base de todos los demás elementos, entonces si yo tengo un elemento de 10 electrones, entonces yo debo tener el peso correspondiente a 10 protones, que al final pesan, debe ser lo mismo que el electrón, y tampoco resultaba congruente, o sea, tampoco resultaba, tampoco era correspondiente. Había elementos, bueno, de 10 que no correspondía al peso de 10 protones, que era el que habíamos dicho que correspondía al núcleo del hidrógeno. Como diría mi abuelita, siempre hay un pelo en la sopa. Qué bueno, porque vamos al siguiente paso. El señor James Chadwick, con experimentos similares a de Rutherford, descubre que también tenemos otro tipo de partículas en el núcleo, los neutrones. Eran muy similares en masa al protón, pero eran neutros. Y con eso entonces ya empiezan a decir, bueno, entonces eso ya me dice por qué son más pesados los núcleos, y no solamente corresponden al protón. Si no tengo protón más neutrón, debe ser más pesado que solamente lo correspondiente a 10, lo correspondiente a los electrones. El incorporar al modelo el neutrón, pues me permite entonces darle respuesta a esa inconsistencia de por qué se tenían diferentes masas. Y la otra inconsistencia correspondiente a la energía fue dada por el señor Bohr, estudiante de Rutherford, premio Nobel también en el futuro, y el señor Bohr explica este problema de por qué no cae el electrón a través de la teoría cuántica de Planck. ¿Qué me dice? Pues que me dicen que va a existir niveles energéticos, de ahí ya entonces ya empezamos con nuestros modelos que nos enseñan en la prepa o en la licenciatura, donde tenemos un núcleo hecho de protones, neutrones, electrones alrededor, y que esos electrones tienen órbitas específicas, cuantizadas, de ahí viene el término cuántico, que me va a permitir que siempre estén ahí y que no estén gastando energía porque están en esa misma órbita. Si cambian de órbita, entonces sí gastan energía, pero mientras se conserven en esa órbita, entonces no va a gastar energía. Hay otras cuestiones ahí más interesantes, pero bueno, en términos generales así podemos interpretarlo, y entonces el modelo atómico evoluciona a ser el modelo atómico de Rutherford-Bohr, porque Bohr proporciona esta idea de los niveles energéticos cuánticos. Ahí ya más o menos conocemos en lo que nos enseña los niveles NLM y un nuevo número cuántico spin correspondiente a cuando el electrón gira. Por ser un electrón también genera un campo magnético, y eso me genera algo que yo llamo spin. Es muy importante este numerito porque lo vamos a ver posteriormente. No todo es... nuevamente, todas las teorías tienen sus inconsistencias, y entonces también se van empezando a generar otros nuevos modelos que toman el modelo de Rutherford-Bohr y lo mejoran. El modelo atómico de Sommerfeld-Zeeman, donde dice no únicamente tenemos órbitas esféricas, sino también tenemos órbitas elípticas, generando entonces lo que de repente ya tenemos ese tipo de órbitas que ya no son solamente esféricas, sino también son elípticas, generándome ahí, ya no me acuerdo cómo se llaman estos, órbitas elípticas. Y luego, modelo ya con Heisenberg, a lo mejor no conocemos mucho a Heisenberg, pero por lo menos en Netflix, por lo menos existe Heisenberg. Espero que al oírlo pues hayan ido a ver quién es Heisenberg. Heisenberg propone junto con Schrödinger
el modelo atómico, donde nos dice que a través de estadística, no solo el electrón sí hace órbitas, pero son órbitas, nubes electrónicas orbitales, donde no está en un solo punto, sino está en todos lados. Y esa es la forma bien interesante en la cual entonces podemos entender cómo un átomo, un átomo, a pesar de que solamente tiene 10, digamos, en el hidrógeno solamente tiene un electrón y tiene un núcleo, ¿por qué es sólido? ¿Por qué va a poder formarse? Yo no sé si lo han pensado, pero eso de que tengo un núcleo y el electrón está lejísimos del núcleo y resulta que eso hace un átomo y se junta y hace la materia, pues como que algo no me concuerda. Me concuerda sí, solo sí, el electrón puede generar un cierto volumen, haciéndome entonces que yo tenga la sensación de masa, haciéndome que pueda llenarse los espacios. Ese concepto se soluciona a través de este concepto de nubes electrónicas suborbitales y se da a través de Heisenberg-Schrödinger, que hace que entonces el átomo ya no sea solamente una partícula, sino también sea una onda. De ahí vienen estas cosas que sabíamos que el electrón tiene propiedades de partícula y propiedades de onda. ¿Ok? Ya con esto podemos dar respuesta a la pregunta de qué estamos hechos. Pues de qué estamos hechos, pues según hasta ahorita, pues de electrones, protones, neutrones. Esas partículas me generan los 100 elementos de la tabla periódica, todo concuerda perfectamente, ya estamos bien felices. Bueno, más o menos. Tenemos pequeñas inconsistencias. ¿Cuáles son las pequeñas inconsistencias? ¿Realmente son indivisibles estas cosas? ¿Realmente los electrones, los protones y los neutrones son indivisibles? Pues hay que comprobarlo, o sea, no se trata de que sí o que no. Tengo que hacer el experimento para comprobarlo. ¿Cómo lo compruebo? ¿Cómo comprobamos que algo sea indivisible? Tratando de dividirlos. ¿Vale? Tratando de dividirlos. Sí, exactamente, divide y vencerás. ¿Ves? Como es un César, creo que es el que dijo eso. Sí, vamos a tratar de dividirlos. ¿Cómo los dividimos? Pues ahora sí, si yo tengo una roca contra otra roca, pues le aviento una roca y a ver qué pasa, o le aviento algo más pesado que la roca. Pues a lo mejor tengo la roca y agarro una bola de metal, una wrecking ball, nada más que no se sube en el wrecking ball, y entonces agarra usted su balín y aviéntelo contra la roca y ese balín, si tiene suficiente energía cinética, suficiente velocidad, va a pegar y va a romperlo. Si las partículas son divisibles, pues no va a haber poder humano que las haga divisibles. De esa forma comprobamos este modelo atómico. ¿Y qué creen? Bueno, esa es una de las preguntas. La otra pregunta es, miren lo que dice acá. Toda la materia ordinaria existente la podemos formar a través de 3 partículas elementales. La otra pregunta es, ¿esas son todas? ¿Realmente la materia solamente está hecha de estas cosas? ¿O hay más? Acuérdense de esa otra pregunta de dónde venimos. ¡Ay, híjole! Se pone interesante, ¿no? Bueno, no vamos a contestar esa pregunta de dónde venimos, pero la pregunta es, ¿existirán otras partículas diferentes a los electrones, protones y neutrones que no son parte de la materia ordinaria que conocemos? Bueno, pues ¿qué creen? Pues como toda teoría, si tiene inconsistencias, cuando ya digo eso es que algo va a suceder. Apenas empezamos a divertirnos. Aparentemente ya teníamos una teoría, pero apenas era el principio de lo que realmente iba a suceder. Al principio del siglo XX, o sea ayer, y esa es la parte también bonita porque esto es nuevo, es física moderna, se descubre algo que llamamos radiación cósmica. No la descubrimos, bueno, la descubrimos, no la generamos. Radiación cósmica son protones altamente energéticos que provienen del espacio, principalmente del Sol, y que cuando llegan a la atmósfera chocan y producen un montón de
interacciones, un montón de cositas. ¿Qué significa eso? Pues eso que acabamos de decir, un montón de piedritas que pegan o sea, un montón de balincitos que va a pegar contra algo y se generan muchas particulitas. Y esa sería la radiación cósmica. Y a través de esta misma radiación cósmica empiezan a medir y resulta que de repente descubren una partícula en esos rayos cósmicos llamada muón, diferente a lo que era el electrón, diferente a lo que era el protón, diferente a lo que era el neutrón. Chihuahua, ya por lo menos contestamos una de las preguntas. Sí existen partículas diferentes a lo que solamente conocemos como materia común y corriente. Eso fue una gran sorpresa. Tan grande sorpresa que no hubo quien dijo, ¿y quién lo invitó? ¿Por qué? Pues porque nos rompe todo lo que ya conocíamos. Existen partículas diferentes a la materia que conozco. Eso ya me da para muchas discusiones filosóficas. Pero bueno, no fue la única partícula. En 47 se descubre otra partícula llamada pión, que tiene masa parecida. Algo del muón que se descubrió era que tenía las mismas características del electrón, pero 200 veces más pesado. Pues está interesante. Luego el pión, y el pión era muy parecido al muón, pero resulta que cuando chocaba con un protón había interacciones más fuertes, se necesitaba más energía. Algo sucedía diferente a lo que siempre sucede normalmente. A eso le llamamos una interacción fuerte. Algo interesante para nuestro siguiente modelo. El físico Anderson en 1932 descubrió otra partícula, una partícula de masa igual al electrón, pero con diferente carga, una carga positiva. Y entonces a esta partícula se le llamó positrón. No es lo mismo que protón, es el positrón igualito al electrón, nada más que con carga positiva. ¿Qué es lo interesante de esto? Y eso fue predicho anteriormente, en 1928, a través de las ecuaciones de movimiento de los electrones de Dirac. Él predice que debe existir esa antipartícula, esa partícula que debe ser muy parecida al electrón. Lo hace porque por ahí en sus ecuaciones le parece que de repente hay una raíz cuadrada, y la raíz cuadrada me tiene que mandar entonces a un positivo y a un negativo. El positivo era el positrón, el negativo era lo que ya conocemos que es el electrón. Entonces, matemáticamente nos manda que debe existir, pero nunca lo conocíamos, y entonces, 4 años después, se descubre que sí existe esa partícula. Y eso la gente ya empieza a decir, híjole, la materia no solamente está compuesta entonces de nuestras 3 partículas, hay más partículas. ¿Cómo le hacemos para descubrir más partículas? Bueno, si Dirac pudo descubrir cómo se debía de mover o cómo debería ser la generación del electrón y su positrón, pues también se pudo calcular cuánta energía debemos de tener para poder encontrar otro tipo de partículas. Se encontró que para producir un electrón o un positrón necesitábamos medio megaelectronvol. Si queremos hacer pares electrón-positrón, pues necesitamos el doble, 1 megaelectronvol. Si queremos producir los muones y su antimuón, necesitamos 2 gigaelectronvolts. Ya estamos hablando de energías realmente muy, muy grandes. Ya no lo hacemos solamente aplicando nuestro potencial y a ver qué sucede. Son energías muy, muy grandes. Solamente existe una sola herramienta para ello, la radiación cósmica, que ya dijimos, pues no la controla el hombre, solamente llega del sol de repente, y entonces eran experimentos muy azarosos. O sea, puede que sí me llegue una partícula con muy alta energía, puede que no. Y entonces la tecnología tuvo que entrar para poder resolver este tipo de problemas, donde con tecnología, con los nuevos desarrollos tecnológicos, se empezaron a desarrollar los aceleradores de partículas. ¿Qué es un acelerador de partículas? Pues es aquel aparatito donde yo meto un electrón y lo acelero, le doy mucha energía cinética,
hasta que llegue a obtener esas energías y pueda entonces servirme como proyectil para que pegue y entonces la materia se rompa. Hay dos tipos de aceleradores de partículas, los lineales y los circulares. El acelerador lineal más famoso es el de Stanford. En 1972 fue que se inauguró, tiene una distancia de 3.219 metros y llega a generar energías de 50 electronvolts, suficientes para empezar a jugar con él y empezar a descubrir nuevas partículas. El acelerador circular no es lineal, es a través de campos eléctricos magnéticos logran darle la suficiente energía cinética a las partículas en un espacio mucho menor. El primer generador se hizo en Berkeley en 1931 y en una distancia de 12 centímetros generaban 80 kiloelectronvolts. Posteriormente lograron generar hasta 5 megaelectronvolts, pero tenía ciertos problemas estos ciclotrones que solamente podían llegar hasta 25 megaelectronvolts porque era tanta la velocidad que ya tenía efectos relativistas, haciendo que no se podía sincronizar los campos eléctricos magnéticos para poderlos acelerar y poderlo llevar a su órbita. Se desarrolló entonces otro tipo de dispositivos, los sincrotrones. Sí ya, como su nombre lo indica, puede sincronizar esa energía manteniendo su radio constante. Uno de los más famosos es el cronostrón de Brookhaven, o los aceleradores del CERN, o el más famoso, el LHC. ¿Qué es lo interesante? Pues que estos nos iban a permitir llegar a muchas mayores energías, 3 gigaelectronvolts. En el CERN, con estos aceleradores, 1000 gigaelectronvolts, es decir, 1 teraelectronvolt. Y el LHC para cuando el generador el colisionador de hadrones, que tiene una distancia de 25 kilómetros y logra energías de 3.5 teraelectronvolts para una partícula, o le llaman colisionadores generando la antipartícula, pudiendo entonces generar 7 teraelectronvolts. Eso ya realmente son groserías, son la energía necesaria para poder realmente desaparecer todo lo que podemos desaparecer. No sé si recuerden, hace tiempo fue muy famoso por lo del bosón de Higgs. Luego vamos a ver qué es eso del bosón de Higgs. Fue muy famoso porque en principio son experimentos que podrían demostrar que podía existir esta partícula bosón. Vamos a ver qué es eso del bosón. Ok, las interacciones atómicas, ¿qué significa? Son los átomos solitos, solamente son interacciones en electronvolts. Las interacciones nucleares son pues, desde gigaelectronvolts y teraelectronvolts. Se generaron los primeros sincrotrones, se lograron obtener piones cargados artificiales con estos sincrotrones, ya no solamente con la radiación cósmica, y entonces se empezó a generar un montón de partículas. Ya no solamente, entonces se dieron cuenta que pues no solamente estamos formados de protones, electrones y neutrones, sino que son muchas partículas, y ahora el problema es cómo las clasifico, cómo las juntas, si son muchas y de todo tipo. Bueno, la forma de clasificarlas y de poderlas entender es lo que vamos a entender como el modelo estándar de partículas. Antes de ya presentar el modelo, vamos a seguir con la historia, donde entonces con estos dispositivos aceleradores de partículas se hace un experimento muy parecido al experimento de Rutherford, donde pues yo voy a agarrar y voy a pegar contra protones y electrones y voy a ver qué resulta. Pues lo que resultó es que cuando yo agarro un protón y le pego a un electrón, el protón se rompe, por lo tanto ya estoy diciendo que es divisible, y se rompe en algo que le llamamos, otras partículas elementales que le llamamos quarks. Y resulta que esas partículas quarks tienen ciertas características muy especiales, donde son partículas cargadas, pero cargadas con fracciones de carga, y también los experimentos nos dan otro tipo de partículas diferentes a los quarks, son los gluones,
que luego vamos a ver qué es. Ahorita vamos a decir, pues de repente encontraron algo que había una interacción, la interacción fuerte, dada por los gluones, o que se podía entender a través de los gluones. Como se encontraron tantas partículas, los quarks, los piones, los muones y todo, y un montón de partículas, entonces habría que poder clasificar de alguna forma. ¿Cómo? Pues lo primero y lo más simple y normal pues es a través de sus propiedades. Tipo de interacción débil, fuerte, electromagnética, pues a eso les llamo hadrones y leptones. Por su spin digo que son fermiones, por su peso digo que son bariones y mesones, si son partes del átomo entonces son nucleones, si son parte del núcleo son los quarks, perdón, ahí me equivoqué, debe ser, si son parte del núcleo son gluones, si son parte del átomo son entonces quarks, por su vida media que tiene que ver con la fuerza de interacción, por su simetría que significa familias y forma de comportarse, por su carga eléctrica. Entonces tenía muchas formas de poder clasificar estas nuevas partículas. Y entonces con eso ya generamos nuestro modelo estándar de partículas, que es este que se presenta. Son 16 partículas y esto pretende decirnos de qué está hecho la materia y cómo está hecha la materia. El modelo tiene que ver con quarks, ya vimos los quarks son los que nos van a generar los protones y neutrones, los protones y los neutrones, los leptones, fermiones, que significa que todos son de spin un medio, y otras partículas que llamadas bosones están más asociadas a las interacciones, a las fuerzas de interacción. ¿Qué significa eso? Pues aquí sí vemos nosotros, aquí tenemos fuerza débil nuclear, fuerza magnética y fuerza fuerte nuclear. Bueno, strong nuclear, la interacción fuerte, la fuerza nuclear fuerte. Y tienen asociada su partícula correspondiente. Entonces podemos decir que esto es lo correspondiente a las fuerzas y la parte de allá lo correspondiente a la materia. Entonces la materia está realmente hecha de quarks y leptones. Entonces el modelo estándar me dice, bueno, antes de decir que me dice, resulta que todo eso se pudo predecir antes de que apareciera. Eso es algo muy interesante porque es lo que le llamamos el a priori. La ciencia en el principio era a posteriori. ¿Qué significa eso? Que el experimento me decía para dónde ir. Una vez que desarrollo mis teorías, las teorías me predicen y entonces ya mis experimentos son a priori. ¿Qué significa eso? Que yo ya sé lo que va a suceder y no solamente estoy demostrando la teoría. Las teorías que se utilizan para poder modelar a toda esta serie de familias, bueno, estas partículas, es la electrodinámica cuántica, la cromodinámica cuántica, la teoría cuántica de campos, y está dada por esa ecuación, la famosa ecuación de Lagrangiano del modelo estándar, donde ahí está todo, ahí me dice, en ese modelito yo puedo saber cómo se va a comportar cada una de esas 16 partículas. Muy interesante, pues nada más muy interesante. O sea, ¿qué es lo interesante? Que tenemos una teoría física totalmente fundamentada que me dice cómo se comporta cada cosa que existe en la materia. Cada partícula fundamental de la materia. El modelo estándar en general me va a decir que vamos a tener dos tipos de partículas. Las partículas constituyentes de la materia, que son los quarks y los leptones. Esto es la materia que está constituida por quarks y por leptones. Y partículas que están asociadas a las fuerzas elementales, que es la fuerza débil, la fuerza electromagnética y la fuerza nuclear fuerte. También me dice que con los quarks son esas partículas componentes de la materia que presentan interacción fuerte y que forman a los neutrones y a los protones y también a otras partículas que son los piones y los kaones, etc. ¿Qué nos interesa a nosotros? Pues nuestra materia totalmente común y corriente, donde tenemos neutrones y protones que entonces están formados por los quarks, y esos quarks son bloques de la materia, son los ladrillos de la materia, con eso generamos la materia. Existen tres tipos de familias, el quark
una primera familia que es el up y el down, una segunda familia que sería el charm y el strange, el top bottom. Los nombres se los dieron como igual nuestros hijos, el primero que se nos ocurra, o porque era el abuelito o porque está de moda. Strange, una partícula extraña, pues le pongo strange. Bueno, no tengo mucha imaginación que digamos, pero así se los pusieron. Leptones, bueno, son los quarks. Los quarks me van a decir que entonces son los que me van a generar los neutrones y los protones. Tienen diferentes tipos de familia. ¿Cómo genero cada familia? Pues la genero a través de su masa. Estas son las menos pesadas, medianas pesadas, totalmente pesadas. ¿A qué se refiere esto? La diferencia entre la menos pesada y la más pesada es de 30.000 veces. Es un montón de masa. Tienen cargas fraccionadas, que es lo interesante de los ups de estos quarks. Y esas cargas fraccionadas es la que me permite entonces entender por qué van a generar los neutrones y los protones. Un ejemplito muy sencillo, que no completamente es así, pero nos puede mostrar cómo sucede, que me dice, bueno, un protón está formado por tres quarks, donde cada quark, donde está el quark up, que tiene 2/3 de electrón, y el quark down, que tiene menos un tercio de electrón. Entonces, si yo tengo 2 up y un down, entonces tengo 4/3 menos 1/3, me tengo 3/3, y por lo tanto lo que tengo es una carga positiva. Si tengo un neutrón, voy a tener 2 downs y un up. Si yo lo sumo, más 2/3 menos 2/3, entonces es neutro. Entonces, así genero con mis 3 particulitos, voy generando el protón, voy generando el neutrón y otras partículas que se me ocurren. Y eso es lo interesante del modelito. De esta forma tan sencillita podemos decir, bueno, realmente la materia tiene partículas indivisibles, sí, pero son los quarks, ya no son los protones ni los neutrones. Esos son los quarks. Luego tenemos a los leptones. Bueno, los quarks se definen como aquellas partículas que sí son elementales, que forman a la materia y que tienen interacción fuerte. Que tienen la interacción nuclear fuerte, que significa que están en el núcleo y son los que realmente me van a juntar y que son los que van a permitir que estén juntos en un núcleo, que no necesariamente es solamente una carga positiva, es algo más que solamente una carga positiva. Son elementos que tienen ciertas características muy especiales que van a permitir que no haya, que su principal fuerza, que tengan una fuerza que las une, que no sea exactamente la electromagnética. ¿Cuál? Pues la fuerza nuclear fuerte. Y, bueno, ahorita vamos por allá. Y, ¿qué más me dice? Los leptones son estos. Los leptones son partículas que solamente presentan la energía electromagnética y la fuerza nuclear débil. Así se dividen. Entonces, quarks, partículas que interaccionan con la fuerza nuclear fuerte, leptones, partículas que interaccionan con la electromagnética o con la fuerza nuclear débil. Si es electromagnética, pues corresponde a lo que ya conocemos, el electrón y su correspondiente fotón. Existe también el muón y el tauón. El único problema es que son tan inestables y a la primera se convierten en electrón o se convierten en neutrinos. ¿Qué significa esto? Significa que aunque existen, son estadios intermedios. O sea, son partículas que sí existen, pero que con cualquier... Si los vemos feos, se van a hacerse electrones, que es la materia que conocemos. Va a haber partículas inestables que tienden a ser más estables y lo más estable es esto, es la materia que está formada por electrones y también, por lo tanto, nuestros protones y neutrones. Por eso estamos en esta familia. Entonces tenemos nuestros quarks, que son los ladrillitos del núcleo, y tenemos los leptones, que son el ladrillito, pero el ladrillito exterior. Eso en cuanto a bueno, los leptones, va a haber preferencia por esta familia. También existen estos, pero todos se van a desintegrar en la familia 1.
Hay muchas otras cosas que decir por aquí, pero ya no me alcanza el tiempo. ¿Sí tengo tiempo? Sí, no hay problema. Bueno, ya no sé. Tenemos otro tipo de partículas. O sea, ya teníamos, decíamos, bueno, los quarks, los leptones, tenemos los fermiones. ¿Qué es fermiones? Todos estos son fermiones. La materia común y corriente está hecha de fermiones. Y la característica de fermiones es que tienen el spin de un medio. El spin de un medio va a significar que van a poder girar en su eje y van a tener ciertos efectos magnéticos. En términos generales así lo podemos dejar. Y entonces ahora nos vamos con la siguiente partícula. Estas partículas que no son los ladrillos. La gente lo asocia a que estos son el pegamento, el cemento de la materia. ¿Qué significa eso? Pues que yo tengo mis ladrillos, pero para que formen una casita, pues le pongo su cemento y entonces ya voy formando la materia. Esos ladrillos pues realmente son partículas que están asociadas a las fuerzas que unen a estas partículas. Las fuerzas que unen a los quarks pues es la fuerza nuclear fuerte, la fuerza que une al protón con el electrón pues son las electromagnéticas, y están las otras fuerzas nucleares débiles, que realmente es electromagnética, pero por ciertas características decimos que es radiación nuclear de electrones de alta energía. Se identifican como bosón WZ. La diferencia con respecto a ellos es que estos tienen carga, tienen masa, y el gluón y el fotón no tienen masa. Estos sí lo tienen, y por eso es que están asociados a una fuerza nuclear débil, puesto que la masa, cuando una partícula tiene masa, entonces tiene muy corto alcance. Y hay una partícula que está media rara por ahí, en los bosones. Realmente dije que son 16, aquí son 12, todos son 17, aquí tenemos 16, y tenemos este bosón que está por ahí. ¿Por qué está ese bosón por ahí? Bueno, ahorita vamos a ver si no, déjame ver si no me falta algo más. ¿No? Si es lo que sigue. ¿Por qué está ese bosón? Bueno, déjame ver si algo tengo. Sí, no hay problema. ¿Por qué está esta partícula acá? Si se dan cuenta, pues todo está fríamente calculado. Está en medio de una fuerza nuclear débil, está de una fuerza electromagnética, y también puede estar en medio de una fuerza nuclear fuerte. Es una partícula que dicen que rompe la simetría. Entendemos simetría como el poder formar este tipo de partículas que tienen que ver unas con otras y sus propiedades. Pero ella no rompe la simetría. ¿Qué va a significar eso? Que si una partícula no tiene masa, él nos va a poder permitir que tenga masa. Eso abre muchos problemas filosóficos. Por ellos que dicen que la partícula de Dios, porque se genera la masa a partir de un potencial de Higgs que le llaman, pero que existe en todo el universo, y entonces todo ese potencial en el universo hace que bajo ciertas circunstancias la masa se puede, las partículas sin masa se puedan juntar y van empezando a generar su propia masa. Se genera la masa, una partícula que puede generar masa, que pues es una partícula que a discusión filosófica y científica. En el último experimento de la LHC, el experimento era tratar de saber que sí existe o que no existe, y en principio se demuestra que sí puede existir. No está totalmente establecido, pero al igual que el hoyo negro, no sé si recuerdan que hace poquito salió la foto del hoyo negro. ¿Cómo se hace esa foto del hoyo negro? Pues con todo menos con una foto. O sea, eran interacciones de todos lados, demostrando que los efectos, me decían que ahí tengo un hoyo negro, igualmente aquí sucede. Aquí yo hago interacción, 126 gigaelectronvolts, mucha energía para poder saber si existe o no existe esta partícula, y no se va a generar muchas, sino van a ser una o dos, y hay que saberla medir. Los experimentos demostraron que sí
sí está la tendencia a la existencia del bosón de Higgs, que nos va a poder entonces romper la simetría y poder hacer que una partícula sin masa pueda tener masa, entre otras cosas. En términos generales es así, me falta mucho, hay mucho por platicar ahí, está el tema realmente muy bonito, me costó mucho trabajo hacer la presentación porque sí, tratar de resumir todo está muy en chino. Empecé leyendo un libro y acabé leyendo 10 libros y todavía no tengo las respuestas adecuadas, pero bueno, traté de hacer un resumen para que en términos muy generales podamos entender de qué estamos hablando. Y entonces, bueno, este modelo me va a permitir explicar un sinnúmero de interacciones y aquí lo que me interesa es que no están todas apartadas como en el diagramita, no. Un leptón cargado, que es un electrón muón, puede emitir o absorber un bosón W y convertirlo en su correspondiente neutrino, o sea que van hechas por todos lados. A través de energía yo puedo entonces hacer que se puedan o absorber o convertir en otros tipos de partículas. O un quark-down puede emitir o absorber un bosón W y convertirlo en un quark. Ese quark también se puede convertir en superposición de otros quarks down. Con energía podemos hacer maravillas. Bien, una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia, tenemos nuestro modelo estándar, que está bien caracterizado teóricamente y experimentalmente, que nos responde muchas preguntas de cómo está la materia, de cómo está construida la materia y qué es la materia. Pues ya vimos, pues, quarks, leptones, bosones, energías. Mala noticia, presenta inconsistencias. ¿Cuál? Pues ya son inconsistencias pues, a nivel. Nos falta introducir la fuerza de gravedad. Eso, a lo mejor eso llamar inconsistencia, pues bueno. Pero bueno, nos falta introducir la fuerza de gravedad y también nos falta introducir algo, el que llamamos la materia oscura. Que resulta que la materia oscura es mucho más, en porcentajes, mucho más que la materia común y corriente que conocemos. Nos faltaba encontrar el bosón de Higgs, ya se hicieron unos experimentos, en principio sí existe el bosón de Higgs, y se generan nuevas teorías, así como la termodinámica cuántica y cromodinámica, pues también ya está generando nuevas simetrías para poder incorporar a este modelo estándar la gravedad, a través de una partícula llamada gravitón y de la masa. Y entonces se están generando nuevas teorías, como la supersimetría o la teoría de cuerdas, donde nos permite meter esta nueva interacción. Bueno, no tan nueva, pues la gravedad no es una nueva interacción, pero para poderla meter dentro del modelo estándar. Esta historia continuará.